es un punto muy importante este que nosotros vamos a estar trabajando este día. Árbol genealógico. ¿Qué importancia tiene el árbol genealógico en nuestras vidas? ¿Por qué sienten que lo traemos a este momento de esta clase? Pasamos en la primera clase a hablar sobre nuestra niñez y cómo la niñez influye en nuestra vida. Pasando por lo que hemos trabajado en la clase anterior del proyecto Sentido y todo lo que mamá vivió cuando estaba embarazada de nosotros. Por ende, cómo no iba a estar presente lo que mamá, papá vivieron cuando eran niños, cómo no iba a estar presente lo que los abuelos experimentaron, cómo no iba a estar presente lo que los bisabuelos vivieron a lo largo de su vida. Hay una ciencia que es la epigenética conductual, un libro, varios libros en realidad, pero hay uno en particular escrito por el doctor Bruce Lipton, que es el de la biología de las creencias. Presenta ahí la epigenética y cómo las creencias, cómo las emociones se transmiten también de generación en generación. Y nos dice que no solamente nos parecemos a nuestros antepasados físicamente por una cuestión biológica, sino que frente a determinadas situaciones que vivieron nuestros ancestros, también nosotros vamos a tener una tendencia a comportarnos como ellos. Fíjate, que no solamente te pareces a tus antepasados, sino que frente a determinadas situaciones, tú vas a tener una tendencia a sentirte y a comportarte como tus antepasados. O sea que ya empezamos a tener aquí otro punto que condiciona la forma de ver la vida, de pensar, de actuar y de elegir. Por ende, entrar en la dinámica genealógica es vital para poder cortar con esos vínculos emocionales, cortar con esas programaciones genealógicas y empezar así a proyectar nuevas experiencias. Los árboles genealógicos tienen como objetivo retratar las relaciones entre las personas que forman parte de las generaciones de una familia en particular. Se caracterizan por dar una imagen visual del conocimiento que se tiene sobre los antepasados, descendientes o pares de una determinada persona. Entonces, al armar nuestro árbol genealógico, nosotros nos vamos a encontrar con muchas personas. Tú piensas que si tienes hermanos, ya tienes una línea de hermandad. Si tienes hijos, ya tienes descendientes. Si tienes hermanos que tienen hijos, ya tienes sobrinos que también forman parte de la descendencia. Si te vas para la parte superior, para arriba de tu árbol, tienes tus padres, tienes tus tíos, tienes tus abuelos, etcétera, etcétera, con lo cual siempre vas a encontrarte con muchas personas en tu árbol genealógico y con muchas historias. Ahora, esto es como una especie de enredadera, pero que tienen unas sincronicidades más con ciertas personas del árbol que con otras. Eso es lo maravilloso y lo lindo y lo importante de trabajar el árbol genealógico, que si bien son muchas personas en el árbol, tú si bien con todas tienes un vínculo, no con todas vas a tener afinidad. Si bien con muchas personas tienes el vínculo, con todas las personas que forman parte del árbol tienes un vínculo, no con todas vas a tener afinidad. Y eso de las afinidades y las resonancias genealógicas son muy importantes, porque por ejemplo en mi árbol hay como 200 personas, pero yo tengo afinidad con mi bisabuelo. ¿Te das cuenta? Entonces resueno más con la historia de mi bisabuelo que con la historia de esa tía abuela que me contó la historia, que no tenía ningún tipo de resonancia, ¿vale? Genealógica me refiero, no es que afinidad es me llevo bien. Una afinidad tiene que ver con una afinidad genealógica inconsciente que hace que de alguna manera se sincronicen esas historias en el inconsciente familiar de ese miembro del clan y tu persona, ¿ok? Llamado también árbol genealógico familiar o genograma, se caracterizan por representarse en forma de árbol, o sea, en un diagrama donde se conectan los lazos formando la estructura de un árbol. La palabra genealógico deriva de la palabra latina genealogía, que a su vez deriva del griego que se compone de las palabras genia, que significa familia, y logos, que se refiere al conocimiento o ciencia. Entonces, es el estudio de la genealogía de nuestra familia, lo que es árbol genealógico.
así es como nosotros vamos representando a los miembros de nuestro clan, a las uniones, a los fallecidos, a los casamientos, a los gemelos, a los recién nacidos fallecidos, a los abortos. Triángulo va a representar siempre a un varón, el círculo va a representar siempre a una mujer. Cuando estamos en convivencia, los relacionamos de esta forma, un vínculo, una unión entre hombre y mujer. Si estamos casados, hacemos como un doble vínculo. Cuando hay un divorcio, se corta ese vínculo en alguna parte del lazo, y si tenemos un aborto, se pone de esta manera: gemelos, mellizos, recién nacidos. A veces uno se pregunta, ¿cuentan los abortos? Sí, cuentan, todo cuenta, porque como lo estuvimos hablando en estas clases de este evento, de este curso, tengan presente que muchas veces uno piensa que olvidándose las cosas o borrando las cosas o escondiendo las cosas, ya está, se soluciona. Y no. Todo lo que se oculta luego tiende a aparecer en forma de problemas, síntomas, conflictos. Por ende, los hijos que tú tuviste, pero que no llegaron a término por un aborto espontáneo, por un aborto provocado, por lo que fuera, cuentan para la dinámica familiar, ¿vale? Entonces, estos, si no son reconocidos, van a salir a la superficie. Los secretos, lo no dicho, los silencios forman una memoria muy potente, reforzada por la necesidad de evitar la exposición de ciertos eventos. Trabajamos con el árbol genealógico, el cual refleja estas memorias no expresadas en acontecimientos muchas veces incomprensibles para las personas. Entonces, la enfermedad, los problemas de pareja, los problemas relacionales, los problemas con uno mismo, los problemas económicos, los problemas de trabajo y etcétera, son muchas veces trabas que tienen raíz en la historia genealógica. Entonces, cuando hablamos de los lazos familiares y hablamos del árbol genealógico y entendemos que estamos todos unidos por una resonancia, es importante aprender a encontrar en nuestro árbol a los dobles. Esto dentro de la formación, de lo que nosotros profundizamos en los cursos de capacitación, lo vemos obviamente en profundidad. Tengan presente que una formación en biodescodificación, únicamente de biodescodificación, porque después tenemos programación neurolingüística y hipnosis ericksoniana, pero una formación de biodescodificación consta mínimo de 100, 120 horas. Y acá estamos tratando de resumir todo en estos 4 días de hora y cuarto cada día. Así que tengan presente que muchas cosas no se van a poder explicar dentro de este evento, dentro de este espacio que estamos compartiendo, pero sí por lo menos que tengan un panorama bastante cercano y general de lo que implica, ¿no? Trabajar el árbol, conocer el tema de los dobles genealógicos. Cuando hablamos de dobles en nuestro árbol genealógico, se trata de aquellos familiares con los que, por diversas causas, tenemos algo que es copia de alguna de sus características. Por ejemplo, su profesión, sus enfermedades o su tipo de relaciones o de prosperidad. Podría parecer romántico, mágico y positivo el hecho de ser doble de alguien, pero en biodescodificación, en el estudio de nuestro transgeneracional, lejos de ser algo positivo, se puede convertir en una carga muy condicionante en tu vida. Esto siempre y cuando obviamente no seamos conscientes. Siempre que estemos bajo el programa de nuestra genealogía, de nuestro proyecto sentido y de nuestras improntas de la niñez y demás, estamos como en un programa, estamos en una matrix. Nosotros venimos a ser aquí desde este lado como el Morfeo que viene a presentarte la pastilla, ¿no? O la roja o la azul. Entonces tú dices, bueno, quiero despertar, me animo a transitar ese camino, o sigo mi vida normal, total, bueno, seguiré con mis programas, seguiré pensando que las cosas surgen por mala suerte, seguiré pensando que cosas del gobierno, cosas del presidente, cosas de la pareja, cosas de los hijos, y seguiré pensando que las cosas ocurren a veces por cuestiones de Dios también, ¿no? O nos animamos a profundizar en ese viaje. ¿Cómo saber de quién o quiénes eres doble en tu árbol genealógico? ¿Qué significa ser doble? Para que se den una idea, ser doble de alguien en tu árbol genealógico significa que tienes resonancia con tu árbol genealógico. Significa que tienes como un acercamiento más que con otros miembros. Entonces, ¿qué significa ser doble?
Ser doble significa que de alguna manera estás representando a ese antepasado en tu vida. Cuando dice, ¿qué significa ser doble genealógico? Significa que tú estás representando a ese antepasado en tu vida. Y lo puedes representar de varias maneras. Puede ser doble por nombre. ¿Qué significa que seas doble por nombre? Por ejemplo, en mi caso particular, mi papá se llama Walter. O sea que soy doble genealógico también de mi padre. ¿Por qué? Porque se llama Walter como yo. Entonces, mi padre Walter y yo Walter, resonancia genealógica. Resonamos en una sintonía muy parecida a la que, por ejemplo, mi mamá, que se llama Elizabeth, no tiene parecido conmigo para nada en el nombre. Entonces, ahí tenemos que buscar en nuestro árbol genealógico, si tenemos a alguien que se llame como nosotros, ahí vamos a tener una resonancia genealógica. Ya sea el nombre completo, el segundo nombre, o el parecido del nombre. Tatiana con Mariana tienen una terminación del nombre parecido. El cambio del sexo del nombre también aplica. Por ejemplo, Mario con María, Claudia, Claudio. ¿Ven? El cambio del sexo del nombre aplica también, porque al final en el árbol genealógico no entiende de géneros, sino que entiende de energía, de resonancias. No es que por ser varón únicamente vas a resonar con varones. No. Por fechas, fíjate, por parecido físico y personalidad. Acá tienes otro punto para identificar. ¿No te dijeron alguna vez, eres el calco de tu madre? Eres el calco de la abuela. O comparan fotos cuando eran niños y dicen, mira, era tu mamá cuando era niña y mira cómo eras tú. Y eran iguales. Bueno, cuando se te hace alusión muchas veces a que eres el doble, el calco de, o tienes características de tu personalidad tal cual que te la remarcan los otros, es porque ahí puedes decir que tienes una resonancia genealógica con esa persona. Y ahí es cuando nosotros vamos viendo, bueno, vamos a ver cuánto te influye ese antepasado a tu vida, ese ancestro en tu vida. Por enfermedades, también uno puede ser doble por enfermedades, en el sentido de tengo diabetes y tengo un abuelo que tuvo diabetes o falleció de diabetes. Entonces cuando vemos ahí que hay un paralelismo en los síntomas, que aparecen los síntomas repetidas veces en el árbol, es porque también tienes ahí una resonancia genealógica. Por profesión o actividad, abuelo médico, hijo médico, son dobles, también por el tema de la profesión que se repite. Por fecha de nacimiento, a veces ahí tenemos que tener presente un rango. Nosotros por lo general tomamos 7 días. 7 días de rango como para que ahí tengas un lapso de tiempo para buscar. Mientras más te alargues en el rango, es muy difícil que ahí puedas resonar, porque yo lo veo como que vos tirás una piedrita a un estanque y viste que cuanto más la piedra a donde impactó en el agua es el radio de mayor impacto. Mientras se va haciendo la onda, cada vez la onda va haciendo menos influencia, ¿no? Es decir, se va debilitando. Entonces, por eso nosotros tomamos un rango de 7 días, nada más. Tú tienes tu fecha de nacimiento, que puede ser un 20 de agosto, entonces tienes hasta el 27 de agosto y hasta el 13 de agosto. Ese sería tu rango de fechas para buscar en tu árbol, ¿vale? Y vas viendo ahí con quién de alguna manera vas resonando. Siempre vamos a buscar el día y el mes, que es lo que más impacta, día y mes, no solamente el día y no solamente el mes. Tiene que coincidir día y mes. Si es por ejemplo el 20 de agosto es tu doble genealógico. Pero si tú naces el 20 de agosto y tu abuela nace un 25 de agosto, bueno, son 5 días de diferencia. Va a influir. Mientras más lejos, va a influir mucho menos. Mientras más cerca, va a influir mucho más en tu vida. Entonces, eso lo tenemos que ir viendo siempre en cada árbol de la persona, siempre cada historia que nos trae la persona, vamos a armar su árbol particular. La fecha de concepción también es importante. Recuerden que nosotros en la clase pasada, cuando hablamos de proyecto sentido, dijimos, importante el nacimiento, pero también importante la concepción, cómo estaba mamá cuando te concibió, quería tener esa relación sexual, no quería tener, estaba consensuado, no estaba consensuado,
esperaba tener ese embarazo, no esperaba quedarse embarazada en ese momento, sentía que era el momento, no era el momento. Bueno, el punto de la concepción es importantísimo y tú tienes una fecha de nacimiento y a esa fecha de nacimiento tú le puedes encontrar la fecha de concepción. Y muchas veces es muy fácil, tiene que restarle los meses de nacimiento. Es decir, si tú naciste a los 9 meses, naciste en septiembre, por ejemplo, un 15 de septiembre, un 15 del 9, tu fecha de concepción sería aproximadamente el 15 de diciembre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen la lógica? Acá entramos muchas veces en cuestiones de matemáticas y cuentas que no los quiero aburrir en esa dinámica porque a veces muchos se asustan y como que se terminan yendo, pero no es muy complicado cuando ya nos metemos en el tema. Es decir, si tú naciste un día y un mes, dices, bueno, fui 9 mesino, con normal, o fui 8 mesino, o fui 7 mesino. Bueno, a tu fecha de nacimiento le restas o 7 meses, o le restas 8, o le restas 9. Y ahí vas a encontrar tu fecha de concepción, ¿vale? También hay por fecha de defunción, por ejemplo, tu bisabuelo murió un 21 de agosto y tú naciste un 20 de agosto. Es decir, tú naces de alguna manera en honor a la muerte del bisabuelo. ¿Me seguís la idea? Si tu abuelo muere un 21 de agosto y tú naces un 20 de agosto, tú naces en honor a la muerte de. Entonces ahí vamos viendo que también hay resonancias en cuanto a los temas de los duelos no terminados, cuando hay un fallecimiento y tú naces luego de ese fallecimiento, a veces tú cargas con una angustia, una depresión, sientes que no tiene sentido la vida, no haces una vida sociable, vives encerrado, vives muy para adentro. Y muchas veces la tendencia es a vestir de negro. Quienes visten mucho de negro tienen que buscar ahí en su historia familiar algún duelo no finalizado, algún duelo no concluido, que puede ser, por ejemplo, en estos casos, mamá está embarazada de mí y al 8.º mes de embarazo fallece su padre. Y ella entra en un duelo, entra en una tristeza, lo supera. Pero claro, como yo nazco en ese contexto o me estoy gestando en ese contexto, se queda en mí la marca de ese duelo y yo lo vengo arrastrando durante el resto de mi vida. Doble por línea maestra, cuando por ejemplo tú te llevas 6 meses de diferencia con tu ancestro, son dobles maestros. Gemelos simbólicos es cuando por ejemplo tú estás en pareja con un doble tuyo. ¿Qué significa que estás en pareja con un doble tuyo? Por ejemplo, que tú te llamas Mario y tienes una pareja que se llama María. O tú te llamas Marcela y estás en pareja con alguien que se llama Marcelo. O tú naces un 20 de agosto y estás en pareja con alguien que nace un 21 de agosto. Entonces fíjense que tú estás enlazado con alguien que es un doble tuyo. Es un gemelo simbólico. Muchas veces, cuando pasa esto, es que hay una denuncia de tu árbol genealógico de hermanos desaparecidos, de hermanos no reconocidos, de hijos fallecidos, de hijos no reconocidos por parte de mamá o papá o por parte de alguno de los antepasados. Entonces ahí cuando empezamos también a recabar muchas historias donde por ahí mamá tuvo algún aborto y no lo contó, y es que ahí sale a la luz y salió a la luz justo casualidad porque tú encontraste a alguien que te representa a un hermano. ¿Me explico lo que quiero decir? Y también por el orden de nacimiento uno puede también, en el caso, tener una afinidad con un antepasado. Por ejemplo, yo soy el primero, mi padre es el primero, no me llamo igual que él, no tengo la misma fecha, pero como los dos somos los primeros, podemos tener una afinidad. ¿Por qué te conviene sanar este vínculo con tu ancestro doble? Porque esa historia que vivió tu ancestro te afecta, tanto en positivo como en negativo. Acá no es que toda la dinámica del árbol es negativa, pero ¿qué pasa? Los que tienen una influencia positiva de su árbol genealógico, por lo general no están en estos espacios, digamos, viven la vida desde otra perspectiva, tienen salud, son prósperos, abundantes, tienen amor, es decir, están disfrutando la vida, por así decirlo. Y nosotros de alguna manera estamos como en ese camino de dejar
lo conflictivo, dejar las heridas, sanar las heridas, aceptar, perdonar y empezar también a disfrutar la vida, ¿no? Entonces, por lo general, quienes están aquí en estos espacios son porque de alguna manera la vida todavía no termina de cuajar, de armarse ese rompecabezas interior para disfrutarla plenamente. Pero bueno, estamos en ese camino. Solemos interesarnos en revisar nuestro árbol cuando sentimos que algo va mal en nuestra vida y es que puedes haber heredado una historia llena de capacidades, habilidades, fortunas y esos recuerdos te van a venir genial. Pero ¿qué pasa si tu ancestro doble llevó una vida llena de dificultades, malas decisiones, desgracias, dramas, miedos, relaciones tóxicas, enfermedad, sacrificios, miserias? Reflexiona un poquito esto. ¿Qué sabes realmente de tu historia familiar? ¿Cuánto sabes realmente de tus antepasados? De cómo vivieron su vida, de cómo han llegado hasta aquí, cómo has llegado hasta aquí, qué dificultades pasaron. Por lo general, cuando miramos una generación más para atrás o dos, encontramos que la vida fue un poco más complicada que la que solemos estar atravesando nosotros: guerras, hambrunas, migraciones, trabajos muy sacrificantes, ¿no? De mucho sacrificio, familias muy disfuncionales, mucho maltrato, mucho abuso. Esa carga, su programación recae sobre ti y te impide llevar una vida libre, en coherencia con tu alma. Entonces, claro, no es que estamos maldecidos, sino que más bien estamos con la posibilidad de sanar nuestra alma, de conectar con otra perspectiva y de limpiar esa historia genealógica. ¿Cómo se puede reparar el árbol genealógico? Es algo que lleva un trabajo laborioso, porque se trata de estudiar toda la información de la que disponemos, analizarla para después ir a sanar todo lo que decidimos que ya no vamos a perpetuar. También es bueno recordar que ser doble no es ni bueno ni malo, y que sanarlo es un juego de perdón, en el que no cabe el juicio y en el que se repara desde el amor. Por eso en este evento, Transformación Interior comprende, sana y crea una nueva realidad. Porque cuando nosotros vamos profundizando en el contexto, en la historia familiar, empezamos a comprender desde otro lugar las historias que ellos atravesaron. Cuando empezamos a comprender desde otra mirada las historias que ellos pasaron, nos permite liberar el juicio, nos permite comprender de otro lugar, mirar desde un lugar más inocente, perdonar, y a la vez que perdonamos y comprendemos, sanamos, porque ya no está ese dedito condenatorio hacia atrás, sino que justamente empezamos a liberarnos de eso para que también ellos se puedan liberar de la carga que llevan durante tantos años de generación en generación el tormento de esas historias. Comprender para liberar los juicios. Quizás nos pasamos la vida cuestionando las decisiones de nuestros padres o familiares. Dime si nunca en ningún momento de tu vida miraste a tu mamá, miraste a tu papá y no dijiste: acá se equivocaron, ¿por qué no hicieron esto? ¿Por qué no hicieron lo otro? Poniéndote tú en el lugar de mamá o de papá, de tus propios padres. Dime si en algún momento no lo hiciste. Séme sincero ahí con la mano en el corazón. Si nunca a tu mamá le criticaste o nunca a tu papá le criticaste algo, ¿vale? Queriendo intervenir en sus acciones y creyendo que podemos estar por encima de eso. Pero la invitación a la comprensión busca aceptar que así como sucedió está perfecto, ¿vale? No pudo haber sucedido de otra manera, porque mamá y papá, al igual que tú, quizás antes de llegar aquí, también viviste tus situaciones, también tomaste tus decisiones, y quizás tus hijos en algún punto te critican alguna cuestión, decisión que has tomado. Y tú puedes decir: bueno, pero pensé que eso era lo mejor en el momento. Bueno, ¿por qué entonces piensas que tu papá y que tu mamá no creyeron que era lo mejor en el momento? Y si nos vamos más profundo aún, ¿por qué no pensar que los abuelos y los bisabuelos también pensaban que era lo mejor que podían decidir en esos momentos? Así sea lo peor, pero
ahí está que se empieza a implantar una serie de programas, una serie de sentires, una serie de situaciones, que es lo que va a marcar que la historia se siga repitiendo de generación en generación. Anna-Celine Schussenberger, autora de un libro que se llama Ay, mis ancestros, muy bonito, dice: nuestra vida es como una obra de teatro. Nosotros somos los títeres y los que manejan los hilos son nuestro clan familiar, son nuestros ancestros. La invitación a la comprensión busca aceptar que así como sucedió está perfecto, colocarme en el lugar del otro y reconocer que cada quien actuó como su mapa se lo permitió y está bien. De esta manera aceptamos que los culpables no existen y volvemos a lo que nos trajo al inicio de este curso. No hay culpables. Al final todos estamos interrelacionados, todos estamos conectados y todos están a la espera de nuestro perdón. Fíjate esto que estoy diciendo. Todos están a la espera de nuestro perdón, del perdón hacia nuestra historia, del perdón hacia nosotros mismos, para así liberar un nuevo camino hacia adelante. Comprender para poder elegir. La comprensión y honra de mi historia desde el amor me da la oportunidad de hacerlo distinto. No estoy destinado a cumplir con la lealtad familiar, a repetir la historia. Si lo deseo de corazón, puedo hacer las transformaciones necesarias para elegir un camino distinto, tomando siempre la fuerza de mi árbol. Así, cuando tu árbol te frena de vivir situaciones difíciles, porque hay una programación que se centra en un dolor y te ata a mantenerse en esa historia por la lealtad familiar, por el sentimiento de pertenencia, cuando tú conectas con la comprensión de esto y desde el amor vas abriéndote esa posibilidad, el árbol mismo es el que te da ese permiso de hacerlo distinto. Cuando te abres a la posibilidad de vivir una vida diferente, aceptando la historia que traes detrás, comprendiendo y sanando la historia de tu pasado, te abres a la posibilidad de sentirte diferente en un presente y abres la posibilidad a un nuevo futuro.